Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Soy Orlando Pérez, les acompaño en los próximos minutos para conversar, dialogar sobre lo que pasa en Ecuador, en una coyuntura bastante interesante, porque Guillermo Lasso aumentó su fortuna en 21 millones de dólares desde que llegó a la presidencia en mayo del 2021. Es decir, sin percibir sueldo, porque dijo que lo donaba, nadie sabe a quién ni de dónde, sin gastar en nada, porque usaba aviones del Estado, vehículos del Estado, comida del Estado. Sin todo eso, su patrimonio aumentó. Eso solo se explicaría si 200 millones de dólares, que se supone que es su fortuna, ganarían un interés del 5% anual, sin hacer nada. Esa sería la única explicación. Y es que no solo es eso lo que ganó, también cierta impunidad frente a casos escandalosos y también para dejar un país con cifras en rojo, como nunca antes, como lo dijo el actual mandatario Daniel Noboa, quien hizo un panorama lamentable, desastroso de nuestra economía en Ecuador. Por eso el juicio político contra Lasso sigue en marcha, pero también hay otros casos. Y de eso queremos hablar con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, a quien agradecemos que esté presente aquí en nuestro estudio. ¿Qué tal, Gisela? Qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Gracias, Orlando, por la invitación. Un saludo a la audiencia. Bien, con carga de trabajo importante. La Asamblea retoma después de unos meses de para, con varios problemas administrativos también. Claro. Es decir, una legislatura en ningún país del mundo, por muchas diferencias políticas que tenga, paraliza todos sus temas administrativos. Ahora nos estamos encontrando incluso con falta de información, falta de archivos de los juicios políticos, de las actas del Consejo de Administración Legislativa que maneja la legislatura, es decir, estamos ante esos problemas también. Pero bueno, las comisiones y el Pleno avanzan con temas que no solo son importantes, sino como el caso del juicio político, que marcarán un precedente sin duda. A ver, ¿cómo le explicamos a América Latina que el señor Guillermo Lasso se haya enriquecido más durante la presidencia? ¿Cuál presidente? ¿Quién en su gestión puede aumentar su capital, su fortuna en 21 millones de dólares y decir que no ha pasado absolutamente nada? ¿Cómo se entiende esto? Yo me atrevo a pensar también en clave de la banca, ¿no? Es decir, en un país que, de acuerdo a las declaraciones del presidente actual, está en cifras rojas en sus arcas fiscales, pero una banca que tuvo récords históricos de ganancias en los últimos años, da cuenta que en efecto había un banquero gobernando y que estaban tomándose decisiones alrededor del beneficio de ese sector. Pero además de ese sector, no solo en las ganancias internas, en las transacciones, sino además en el rol que juegan en el endeudamiento público y en el endeudamiento con multilaterales, porque estamos también superando por mucho el tope constitucional de endeudamiento que tenemos como país. Pero ¿y dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Si viéramos una obra, una construcción, algo claro, por el estilo, no hay nada. Entonces, además de todo lo que se mencionaba en el contexto, lo que mencionabas en el contexto, y de aparentemente ser una gestión exitosa, ellos dicen reduciendo desnutrición infantil, cosa que sabemos que no es cierto, ¿no? Algo que hace siempre la derecha es poner temas sensibles como triunfos propios, pero al final del día no hay cómo comprobarlos. Entonces se explica cómo la utilización del Estado para beneficio particular, la administración del Estado como gerencia, ¿no es cierto? Y el incremento de ganancias como objetivos y fines de lucro al fin de la gestión. Pero fines de lucro personales, privados. Por supuesto. Pero tengo una aclaración ahí también que es importante para nuestra audiencia. El señor Guillermo Lasso renunció al banco, renunció a todo tipo de relación comercial, institucional, financiera, con respecto a sus propios bienes y patrimonios. Entonces, ¿de dónde salen esos 21 millones? Hay que recordarle a América Latina, a nuestro país, que hubo un caso que puede darnos claridades sobre eso, y es el caso Pandora Papers. Este caso, que viene de una investigación periodística por fuera incluso de nuestras fronteras, en nuestros países, es muy fácil decir que quienes estamos en la orilla contraria somos los culpables de todos los males, pero resulta que esta investigación no la hizo la Revolución Ciudadana en Ecuador, ni la hizo, no sé, el kirchnerismo o el peronismo de Argentina, e involucraba a sus adversarios, sino lo hizo un grupo de periodistas a nivel internacional, y allí se establecía la presencia, la existencia de empresas en paraísos fiscales y la fuga de capitales en esas zonas. En nuestro país quisimos hacer una investigación que no contó con el respaldo en ese momento, pero que es una de los antecedentes que podríamos entenderlo como dónde están esos recursos. Claro. Es una posibilidad, no estamos aseverando nada. Pero de ahí además intereses cuidados alrededor de
empresas públicas donde entraron tramas de corrupción que ahora están siendo investigadas también de índole político, donde hay complicidad con el sistema de justicia, donde, haciéndole un parafraseo a Argentina, el partido judicial juega un rol fundamental. No solo somos los partidos políticos, sino a veces estamos supeditados a lo que el partido judicial haga en la cancha del electoral también. El partido judicial y el partido mediático. El partido mediático también, pero me parece que el partido mediático lo único que hace es ser eco del partido judicial. Y entonces estamos sosteniendo una democracia que en teoría tiene como actores principales a los partidos y movimientos políticos en una lid que tiene que ser medianamente limpia. Digo medianamente limpia porque las condiciones de violencia y tal profundizan o complican esa situación. Pero en todo este contexto, además, tenías un gobernante que mientras el partido mediático y el judicial hacían su parte, transaba o hacía cualquier otro tipo de acciones menos del beneficio de la gente. Y resulta que en este momento, de acuerdo a las últimas cifras, han salido miles y miles y miles de personas del país, de las condiciones incluso que no acabamos de descifrar. Pero de toda esa cantidad, 64,000 no volvieron. Claro. Es decir, están buscándose la vida por fuera. Y las cifras económicas dicen que en nuestro país, en similares condiciones al feriado bancario del 99, la salida de ecuatorianos y ecuatorianas y la llegada de sus remesas sostienen en algo la economía nacional. Más de 2.000 millones de dólares en este año se podría calcular, sí. Ajá. Pero ¿en qué condiciones están trabajando las y los migrantes? ¿En qué condiciones están viviendo con sus hijos e hijas? ¿Quiénes no volvieron? ¿Quiénes no lograron cruzar la selva? Es decir, estamos como en el punto más álgido quizás de nuestra historia, matizado además por un gobierno anterior, que fue el de Lenín Moreno, que no llegó a atender la pandemia como correspondía en materia de lo social, y haciendo un parafraseo al Banco Mundial, que no es precisamente ni de la izquierda, ni del progresismo, ni de nada por el estilo, el Banco Mundial decía claramente que los países para lograr cifras prepandemia, que no eran precisamente las más adecuadas, pero eran un marco de evaluación, para lograr cifras prepandemia tenían que invertir en lo social, y lo que hicieron fue desbaratar lo social. Entonces nuestros países, manejados por la derecha, siguen profundizando brechas de desigualdad, siguen profundizando eso, y entonces vemos lo contrario, ¿no? La brecha de desigualdad es que hay más pobres, siendo cada vez más pobres, y más ricos, siendo cada vez más ricos. Pero yo quiero llegar a algo que es importante, y me imagino que en tu imaginario está, al momento que estamos conversando, es que todo esto se fue diluyendo en los últimos días de la presidencia del señor Guillermo Lasso, porque hubo una campaña de marketing político que inundó las redes sociales, que inundó las páginas web con publicidad del señor. 900 días. Y al mismo tiempo publicó un libro que yo he revisado, no las 900 páginas, sino las primeras, porque lo demás son puros informes de los ministerios, donde parecería que estamos en otro país. Y resulta que llega el señor Daniel Noboa, pone un ministro de Finanzas y las cifras son absolutamente desastrosas. Es decir, ¿qué tipo de personaje se construyó en los últimos días y qué tipo de realidad estamos viendo en función de ese personaje? Si algo nos cuentan teóricos del análisis sociológico y demás, es que si algo siempre hace la derecha es cuidar las apariencias. Es decir, ser malo pero no tan malo, ¿no? Haber hecho todo mal, pero hay que ver la forma en la que no sea tan malo, porque al final de cuentas es uno de los nuestros, ¿no? Es el malo de los nuestros, pero no deja de ser nuestro. Me parece que para allá va el criterio, porque si les contamos un poco de contexto, hubo una bronca entre banqueros al arranque del gobierno, ¿no es cierto? Aquí hay banqueros fuertes, importantes en el país, hubo una bronca de banqueros que después acabaron juntos. Claro. Porque es malo, pero es mío. Pero es malo, pero plata, es nuestro. Por supuesto. Plata. Ganaron plata, recibieron beneficios. En la pandemia, la renegociación de las deudas de la gente, con doble o triple carga impositiva en una sola decisión. Es decir, ganaron y nadie dijo nada en ese momento. Entonces, esta necesidad de lavar la cara, ayer, digo, en estos debates de estos últimos días, en el Pleno alguien decía, un legislador decía, miren cómo es la historia, aquí está Lucio Gutiérrez de nuevo y es diputado, y no prosperaron las injusticias de su tiempo. No es que no prosperaron, es que este nuevo momento donde el partido mediático tiene una parte importante, es capaz incluso de torcer esa historia a pesar de lo dolorosa que puede llegar a ser. Claro. Entonces es muy sencillo para la gente cercana a Guillermo Lasso decir que él se va a presentar en las elecciones del 25 otra vez. Como que los muertos que han sido en este tiempo por la violencia no cuentan, como que las vidas perdidas de mujeres que llegan a 277 no cuentan, como que la brecha de pobreza se ha incrementado y no cuenta. Entonces es muy sencillo para ellos hacerlo así, lavar la cara, tienen los recursos, tienen todo. En el juicio político que está en marcha en la Asamblea, si es censurado, él no puede volver el 25 a ser candidato de nada.
ni siquiera apostero de una Así es. institución pública. Pero estamos allí entre una nueva disyuntiva. Ajá. Nosotros tenemos claridad, me refiero a la Revolución Ciudadana, al partido de Rafael Correa, nuestra estructura, que no solo que hay que censurarlo, sino que además hay que insistir en el proceso judicial. Es decir, que la Fiscalía, penal. Por supuesto, Ajá. que la Fiscalía haga su parte. Yeah. En el caso que llevó al presidente de la República al enjuiciamiento político, no hay avances sostenidos sobre el tema. De hecho, se hicieron investigaciones al día siguiente de la salida de Guillermo Lasso y se pueden haber hecho acciones en el proceso, pero los resultados en comparación a los procesos que tienen que ver con la Revolución Ciudadana no se parecen en nada. Es decir, a la Revolución Ciudadana le han apresado lideresas por un tuit. Y acá hay toda una trama contundente que investigó la misma Fiscalía, en el caso de León de Troya, y no hay nada, ¿no? En ese primer momento. Pero además hay una disyuntiva, te decía, porque parte del Partido Social Cristiano en el debate ha señalado que la censura no cabe, sino que se debe hacer una condena pública. Es decir, que la censura como tal no cabe, estirando el derecho a ratos, cuando, si es que se quiere ser tan legalistas como ellos piensan, lo que nos ordena a nosotros la Corte Constitucional de nuestro país es que se enjuicie y que el control político, que la fiscalización es la máxima del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, estamos facultados para culminar ese proceso que la Corte dio luz verde. Cualquier otro tipo de acomode, justificándolo desde el derecho, también de alguna forma puede ser considerado como impunidad política, si quieres, complicidad política, con un gobernante que nos deja en rojo al país, no solo en lo económico. Por eso es que ayer decía, fue el peor presidente, en las últimas intervenciones de los asambleístas fue muy malo, no ha hecho nada, pero la ley no... Claro ¿no? que sí. Es decir, el pero siempre justifica y borra todo lo anterior. Claro. Hagamos la pausa, Gisela, para volver enseguida con los otros temas que están pendientes y que además hacen parte de la lógica política en este momento en Ecuador. Vamos a la pausa. Ya estamos de vuelta aquí en Clave Política y seguimos conversando con la asambleísta de la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, además quien ha iniciado un proceso de fiscalización contra la fiscal general del Estado, la señora Diana Salazar. Menciono esto, Gisela, porque todo lo que hablamos de la impunidad en el Ecuador tiene una cara, tiene un rostro, y es la fiscalía y es la señora Diana Salazar. Y has iniciado este proceso de enjuiciamiento, de fiscalización a la señora Diana Salazar, pero ella ha salido también a responder diciendo que lo que ustedes buscan, así la Revolución Ciudadana, tú en particular, es la impunidad. ¿Hasta dónde se sostiene este argumento de la señora fiscal, tomando en cuenta que la impunidad está a la vista con el señor Guillermo Lasso y una serie de actores que están ahí? Lenín Moreno, Guillermo Lasso, algunos ministros, etcétera, etcétera. Y coincidencialmente, que de coincidencia no tiene nada, es el mismo discurso de la bancada de la señora María Paula Romo, ministra del gobierno de Lenín Moreno. Es decir, coincidencialmente, yo no creo en las coincidencias en la política, pero así resulta. Esta es una decisión que tomó la bancada de la Revolución Ciudadana, si se quiere, desde el momento de... semanas antes de la campaña, incluso cuando estábamos analizando el tema del rol de la Fiscalía en el tema de Guillermo Lasso y el juicio político al presidente, al expresidente en ese momento. Porque una de las cosas que más llamaba la atención en la fiscalización es que hay un caso de corrupción, denominado caso Encuentro ahora, pero que en su momento fue el informe León de Troya, que pasó por la Fiscalía, fue construido por la Fiscalía y que fue decidido archivar en la Fiscalía. Después de una reunión que sostuvieron en la presidencia el señor Guillermo Lasso, la fiscal y otros actores políticos, al otro día se archiva el caso. Así es. Claro. De hecho, en ese momento, el presidente de la Comisión de Fiscalización, después candidato asesinado, Fernando Villavicencio, reconoció tener esa información y haberla puesto en conocimiento del presidente. Entonces, hay una trama alrededor que involucra al cuñado del expresidente Lasso y un círculo alrededor de ellos que habrían puesto ministros en diferentes carteras de Estado favoreciendo a una mafia puntual. ¿Por qué este contexto es importante? Porque la Fiscalía juega un rol fundamental ahí.
la Fiscalía conocía de ese informe y en las sesiones de la Comisión de Fiscalización del juicio político al expresidente Lasso se reconoce que en efecto se pidió el archivo del informe. Es decir, había la posibilidad, se suponía que se estaba cometiendo un delito, la presunción del cometimiento de ese delito y un involucramiento directo de la política en ese tema y no se hizo mayor cosa. Entonces, la decisión nuestra incluso parte desde ese momento, pero sí me permite hacer un contexto un poco más anterior. En nuestro país hay un precedente nefasto para las mujeres, que es el asesinato de una en una escuela de policía, que también fue noticia internacional, de María Belén Bernal. Para esa investigación, el Pleno Legislativo creó una comisión ocasional de diversidad de partidos políticos para investigar lo concerniente a lo político. En el informe, nosotras las mujeres de mi bancada, pedimos que se incluya las responsabilidades políticas de la fiscal. ¿Por qué? Y de la Fiscalía en su conjunto. ¿Por qué? Porque Cáceres, que fue el femicida, estuvo en la Fiscalía y salió de la Fiscalía como que nada pasaba. Y todas las investigaciones posteriores se dieron días después. Incluso el lugar de los hechos se cercó 11 días después del femicidio y de encontrar las pruebas y demás. Es decir, en ese momento nosotras, las mujeres de la Revolución Ciudadana, ya planteamos la necesidad de marcar un precedente alrededor de la violencia de género y la actuación de las autoridades y quienes imparten justicia. Entonces, esto no es nuevo en el caso nuestro, como se ha pretendido instaurar en la opinión pública nacional, que estábamos buscando esto para chantajear o para poner en dimes o diretes cualquier tipo. No, si es que hacemos incluso un contexto más hacia atrás, la Revolución Ciudadana cuestionó la designación de la señora fiscal por los resultados de su examen. Es decir, nosotros no es que estamos inventándonos ahorita una disputa o algo por el estilo, no. Pero para lo más urgente, que es atender la seguridad de nuestro país, no se puede pensar separado de las acciones que haga el sistema de justicia. Es decir, la seguridad no se atiende únicamente con buena voluntad del presidente. No, esto tiene que ser un tema de Estado, donde todas las instituciones respondamos adecuadamente. Pero a ver, yo te hago una pregunta que quizás muchas personas también se hacen, vistas las condiciones y las circunstancias en las que estamos. ¿Por qué tanto temor con respecto a la fiscal? Menos la Revolución Ciudadana, obviamente, no quiero incluirles de ahí porque efectivamente se ha notado. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanto poder tiene ella? ¿Por qué además tiene una soberbia y una arrogancia al contestar acciones que son incluso potestad de la Asamblea? Un juicio político es potestad. Y ella dice no. Bloquea a periodistas en sus cuentas de redes sociales. A mí me tiene bloqueada hace un tiempo. Y parecería que con eso ella se mueve por el camino como si no le pasara absolutamente nada. ¿Dónde está el poder de la fiscal general? Hay intereses georregionales, indiscutiblemente. Intereses donde el Ecuador se volvió un espacio estratégico para una serie de acciones propios de la derecha, del neoliberalismo, de como le consideremos. Ahora incluso del fascismo presente lamentablemente en otros países que van a entrar a gobierno. Y estos intereses geopolíticos vienen de la mano también con siempre la presencia de la Embajada de Estados Unidos y todo lo que significa para nuestro país, para nuestra región. Nosotros en el concierto mundial somos considerados como el patio trasero. Y cuando intentamos afianzarnos de diferente forma, cuando hubo la ola de gobiernos progresistas en su inicio, y nos planteábamos como la unión de naciones sudamericanas para ser parte del concierto global y no los veedores o los espectadores del concierto global, este tipo de cosas empezaron a pasar. De hecho, una cosa que hay que informar a nuestra audiencia es que cuando a ella se le investiga porque su tesis habría sido plagiada, los embajadores de la Unión Europea y el embajador de los Estados Unidos salen, se toman una foto y sacan un comunicado a favor de la señora fiscal. Eso en Estados Unidos habría sido un horror, pero en Ecuador ocurrió. Pasa y sucede además con la complicidad nuevamente de los medios de comunicación. Que hacen portadas, ¿no? De ella. Claro, y que satanizan a quienes investigan. La investigación no hace culpable a nadie. Una de las cosas que me han dicho en los medios de estos últimos días es ¿por qué empiezan un juicio político si no tienen votos? O sea, yo no tengo que investigar porque dependo de si existen o no votos. Mi potestad de fiscalizar no está mermada porque existan o no los votos. Más bien lo que deberíamos exigir a los otros legisladores y legisladoras es que se sumen a la investigación. Pero esas preguntas no le hacían a Fernando Villavicencio cuando iba a los medios, porque ni siquiera tenía los votos, pero como era Fernando Villavicencio, obviamente es otra situación. No lo hacían, pero me parece que incluso reconociendo los riesgos que esta investigación pueden tener, porque existen, no es menos cierto eso, hay que hacerlo también en memoria de las víctimas de la inseguridad. Y es una de las cosas que siempre los voy a repetir, porque lo último que acabó de pasar en nuestro país es que apresaron al líder de una banda, ¿no es cierto? Y
lo dejaron libre días después. ¿Y cuál fue el argumento de la Corte Nacional, del Consejo de la Judicatura para este tema? Que no hubo una acusación de la Fiscalía. Claro. Es decir, del fiscal a cargo, de la institución como tal. Sí. Entonces, para atender la inseguridad, no es únicamente necesario regresar a ver a la Asamblea qué leyes le hacen falta o a la Presidencia qué presupuesto le hace falta. Es necesario que el sistema en sí mismo se recomponga. Los cambios en la cúpula militar que está haciendo el presidente y demás cosas, entiendo que también van en consonancia con esto, pero no es únicamente responsabilidad de 2 o 3, y eso es una cosa que es muy importante de entender. Pero a ver, es un tema del Estado y sus instituciones que no responden. Pero te hago la pregunta de rigor, porque efectivamente tú lo acabas de mencionar. Iniciar una indagación, un proceso de fiscalización no implica ya juzgamiento, ni condena, ni castigo, obviamente estamos de acuerdo. Pero es político y se necesitan votos para que la política se haga carne y hueso en la realidad. ¿Por qué los demás grupos, por eso te preguntaba cuán poderosa es ella, por qué el Partido Social Cristiano, ADN, el presidente Noboa, no quieren sancionar a la señora con todas las pruebas que acabas de mencionar? Hay quienes dicen, un sector de la legislatura, que estamos buscando impunidad o algo por el estilo, y eso no es cierto, porque sobre el supuesto que avanzamos con el juicio político y logramos los votos, que son 70, asume el subrogante. Claro. Y el subrogante ha sido su mano derecha todo el tiempo. No va a cambiar el curso de las cosas. De allí, los procesos en los que están involucrados, por absurdos que sean, por influjo psíquico, por ejemplo, compañeros de la Revolución Ciudadana están en cortes internacionales. Claro. Y esas sentencias que ya están allí, no es que dejan de estar allí porque la señora salga, si es que llega a salir, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no es tanto esa narrativa, sino más bien entremos un poco a su mismo terreno. ¿Qué tienen? Que la Fiscalía no ha investigado a tiempo. Pero yo tengo ¿Qué una pregunta procesos? De rigor. En fin. ¿Qué tiene? Tiene el poder de los Estados Unidos, tiene el poder de la DEA, tiene el poder de la banca, tiene el poder de los medios de comunicación, tiene el poder incluso de ciertos sectores que se han vinculado, aparecen vinculados con las mafias criminales. ¿Es eso? Y además, dentro de las organizaciones políticas que se niegan a eso, también hay causas que están en pausa. Claro. Voy a poner un ejemplo que fue un escándalo mundial. Estábamos en plena pandemia y en el aeropuerto de Guayaquil no se le dejó aterrizar un avión. En ese momento era alcaldesa alguien del Partido Social Cristiano, que desde el primer momento dijo no quiero pensar mal, entiendo que haya una intención de ellos por cuidar a su gente, en fin, pero lo que sea. Pero el señor que fue mano derecha de Jaime Nebot, JJ Franco, también está investigado por cosas que aparecieron en Pandora Papers, en una serie de cosas, y es la mano derecha del hombre más poderoso del Partido Social Cristiano. En todo caso, yo puedo entender que las organizaciones políticas tengan una postura política, valga la redundancia, que respeten ciertos espacios, pero entonces, no cuestionemos en el juicio político. Pero ¿por qué tampoco dijeron nada de la tesis? ¿Por qué tampoco acompañaron al Consejo de Participación Ciudadana cuando estaba haciendo esta investigación y lo satanizaron? ¿Por qué no abrimos las puertas de la legislatura para que lleguen esas denuncias y también las fiscalicemos? ¿Y por qué no abrimos este debate y lo hacemos público? ¿Podemos estar en desacuerdo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero ¿por qué no venimos a este espacio de medio de comunicación? Tú aquí moderas el debate y presentamos las pruebas. Si es que tienen otras pruebas que revén o que desdicen lo que yo presento, perfecto. Lo hacemos públicamente y ambos llevamos eso a la Comisión de Fiscalización. Porque cuando es decir, ampliemos esto. Cuando destituyeron al fiscal Carlos Vaca Mancheno, no pasó nada. Ahí sí era dable, loable, no se afectaba la justicia, nada por el estilo en ese entonces. Hay momentos donde la coherencia política, por las condiciones actuales donde hay una creciente de odio y demás, parece ser el pecado de los políticos. Pero particularmente la Revolución Ciudadana no solo que la ha caracterizado ser coherente, sino fundamentalmente estar cerca de la gente. Yo no podría no hacer un proceso de fiscalización y después regresar a ver a las madres de víctimas de femicidio a las que la Fiscalía les queda debiendo. En este país hay un fiscal acusado de femicidio que sigue siendo fiscal y es del caso de Naomi Arsentales. Y se ha justificado por cualquier vía y él sigue siendo funcionario. Yo no puedo regresarles a ver a las familias que depositan su confianza en la justicia, aún a pesar de sus inconsistencias, cuando asesinan a uno de sus familiares en un proceso de balaceras y demás. ¿Cómo les regresamos a ver a las personas que han perdido hijos en esta ola de inseguridad? Al menos a la Revolución Ciudadana le pueden decir lo que sea, menos incoherentes, menos faltos de palabra con sus votantes y menos faltos de consistencia ideológica con las cosas que siempre hemos defendido. Claro que sí. Muchísimas gracias, Gisela. Gracias a ti. Importante lo que acabas de mencionar, porque no solamente se trata de asuntos de orden político, sino de una gestión de la Fiscalía y, como decíamos al principio, el señor Guillermo Lasso, atado a la Fiscalía también, de casos escandalosos de impunidad en el Ecuador, que efectivamente tendrán que resolverse, no sé si en esta legislatura, en la próxima, pero algún día tendrán que afrontarse con la verdad en la mano. De esto seguiremos conversando. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Chao, chao.